Hola a todos. En este vídeo voy a hacer una explicación teórica de la estadística y qué significa, qué recoge y qué tipo de variables nos vamos a poder encontrar a un nivel muy sencillo. Lo primero, que cuando hablamos de estadística siempre aplicamos la estadística para la medición, es decir, para medir cosas. ¿Cuántas personas rubias hay en una clase, por ejemplo? Entonces, para saber este tipo de cosas, lo que se suele hacer es hacer una especie de encuesta, ¿vale? Por ejemplo, lo primero, y como bien dice aquí, es hacer una recogida de datos y organizarlos. Es decir, si yo quiero saber cuántas personas rubias hay en clase, pues tendría que decir, bueno, pues cuál va a ser, por ejemplo, mi muestra. Mi muestra es lo que voy a estudiar, lo que voy a analizar. Y luego lo organizo y lo represento. Y lo analizo y concluyo. Pues si yo quisiera saber cuántas personas rubias hay en una clase, diría cuántas personas hay en esa clase. 30. ¿Cuántas son rubias? 4. Vale, ¿qué analizo? El número de personas rubias que hay en clase. Y en ese caso tendría que ver cuál no es rubia. Por ejemplo, podría decir, es que el resto son morenos, por poner un ejemplo. Y concluyo, pues en este instituto o en esta clase, que es lo que estoy analizando, hay más morenos que rubios. Esa sería una conclusión. Como veis, es bastante sencillo y la estadística siempre sigue los mismos pasos, tanto a nivel muchísimo más amplio como a un nivel tan sencillo como el que os acabo de explicar. ¿Qué variables entonces nos podemos encontrar? Variables cualitativas. Son aquellas que no se expresan mediante números, ¿de acuerdo? Es decir, los números no los pueden expresar. Os marco el no para que lo veáis. Por ejemplo, el sexo, el estado civil, la nacionalidad, el color de ojos, ¿de acuerdo? Son cosas que no podemos medir. Y las cuantitativas son aquellas que sí podemos medir, como por ejemplo, pues la altura, el peso, la temperatura corporal, si tengo fiebre, pues si tengo 38 grados me da un número, ¿no? Pues estaría malo en este caso, pues me diría un número, lo podrían medir, ¿de acuerdo? Luego vamos a las frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? El número de veces que se repite ese dato. Es decir, si yo quiero saber cuántas personas tienen fiebre en un colegio o cuántas personas tienen fiebre en un instituto y que la temperatura sea superior a 38 grados, vería cuántas personas tienen una temperatura superior a 38 grados, cuántas las tienen inferior a 38 grados y pondría el número de veces que se repite ese dato. Por ejemplo, si hay 100 personas en el instituto y 40 tienen una temperatura superior a 38 grados, pues pondría 38 grados, 40 veces se repite, ¿de acuerdo? Luego vamos a la frecuencia relativa, nos mide la razón entre la absoluta y la total. Para entenderlo, la frecuencia relativa no es otra cosa que una proporción, es decir, si yo he dicho que tengo 100 personas en un instituto y que 40, ¿de acuerdo?, son las que tienen en este caso unas temperaturas superiores a 38 grados, pues yo haría, vale, pues haría 40 entre 100. ¿Y esto qué me da? Pues 40 entre 100 daría otra cosa que, en este caso, 0,4. Yo este dato lo podría expresar en porcentaje y decir que el 40% de las personas en ese instituto tiene temperaturas superiores a 100, a 38 grados. ¿De acuerdo? Entonces son porcentajes. Y por lo tanto también podría decir que el 60% no lo tiene. ¿Por qué? Porque todo tiene que sumar 100. ¿De acuerdo? Entonces, así he hecho un poquito rápido, pero un poquito para que lo veáis. Os lo borro para que no líe a nadie con la teoría. Esta teoría os la dejaré, por supuesto, en la descripción, pues si a alguien le viene bien para consultarla. Seguimos. ¿Qué parámetros típicos y nos encontramos que son los más comunes? Hay muchos más, ¿de acuerdo? Pero de momento solo vamos a analizar dos. En este caso vamos a analizar uno muy sencillo, que es la media, y la moda. La moda es el factor que más se repite y la media es si yo quiero saber mi nota media, por ejemplo, de las notas de matemáticas, pues si yo tengo 3 notas de matemáticas, un 7, un 8 y un 10, ¿cuál es mi nota media? Mi nota media será la suma de las 3 y dividirlas entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque es el total de datos que tengo. Dispongo de 1, de 2 y de 3 datos y lo divido entre 3. Y esto nos daría la nota media que yo tengo en mis notas de matemáticas, que seguro pues que es buena, es 8,3. Seguro que cuando alguien tiene esta nota ya está viendo a ver si el profesor le sube. Venga, que es broma.
Bueno, el tema, que para que nos quede claro, vemos un poco pues que son parámetros muy simples. La moda es el factor que más se repite. Vamos a hacerlo de otra manera un poquito más sencilla, así a modo explicación, para que lo entendamos. Si yo tengo varias notas, vamos a suponer que ahora de matemáticas tengo dos 7, un 6 y un 5. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es la moda? Es decir, ¿cuál es el factor que más se repite? Vais a decir, joder, qué fácil, el 7. Pues efectivamente, el 7. El 7 es la moda, porque es el factor que más se repite. Como veis, es muy sencillito, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, a continuación os voy a poner vídeos pues, con distintos ejercicios para que entendamos todo esto muchísimo mejor. Nos vemos en los próximos vídeos.